somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de ahí. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. ¡Dios mío! ¡Siento a papi! ¡Siento a papi! No se pongan nerviosos. Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso, hermano. ¿Cuánta herejía en 3 minutos? A mí suélteme con eso. Suélteme todos ustedes con eso. Y ustedes que están ahí, no olviden suscribirse a este canal. Activen la campanita. Comparten, porque somos el toque de queda con los maestros. Todos somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de ahí. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. ¡Dios mío! ¡Siento a papi! ¡Siento a papi! No se pongan nerviosos. Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso, hermano. ¿Cuánta herejía en 3 minutos? A mí suélteme con eso. Suélteme todos ustedes con eso. Y ustedes que están ahí, no olviden suscribirse a este canal. Activen la campanita. Comparten, porque somos el toque de queda con los maestros. Ladies and gentlemen, sean todos bienvenidos a este programa, El Toque de Queda con los Maestros. Les invitamos a que se suscriba, dé like y comente y comparta, ya que hoy en esta noche, ustedes lo verán después, en esta noche, hoy se va a correr la sangre aquí. Después de mucho tiempo, se van a enfrentar 2 titanes en este día. Así que compártalo, no olvide suscribirse al canal, denle like, active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Señores, en este día o en esta noche se va a debatir el tema de la Nueva Jerusalén. Tenemos 2 titanes aquí, que ellos desde antes de llegar aquí, ya desde el celular, desde antes de empezar, ya estaban sacando chispa. Así que ustedes ya lo conocen, así que no hay que entrar en presentación, ya ustedes saben quiénes son, así que vamos a empezar en esto. El tema es la Nueva Jerusalén. La persona aquí a mi lado izquierda dice que la Nueva Jerusalén son los cuerpos glorificados. Sin embargo, nuestro hermano milanés dice que es literal. Así que vamos a dejar a mi hermano Nazareno para que comience y de su punto de vista. Nazareno. Ok, que el Padre Eterno les bendiga mucho. Yo voy a estar defendiendo que esta Nueva Jerusalén que vemos en Apocalipsis 21 es eminentemente metafórico, porque está haciendo referencia a los cuerpos glorificados. La razón por la que yo planteo esto es porque a la luz de todas las escrituras, trayendo la suma de todas las escrituras, yo puedo hacer la distinción de cuándo puede estar hablando de algo metafórico o sea, en otras palabras, algo figurado, poético, etcétera, etcétera, o simbólico, ¿verdad? Y cuando se está hablando en sentido literal, o sea, precisamente lo que estamos leyendo. Entonces, por ejemplo, en la profecía se nos habla de la restauración del templo del Padre Celestial físicamente, o sea, va a ser construido este templo, y por eso es que yo estoy diciendo Apocalipsis 21 es metafórico, es simbólico de los cuerpos glorificados. Pero también veo otras escrituras donde podemos identificar ¿cómo se dice? Al cuerpo de Cristo siendo revestidos como templo y edificación o edificio de Dios, donde el Padre Celestial y Cristo morarán, conforme a la profecía. Entonces, ¿cómo yo sé cuándo distinguir estas cosas? Bueno, preciso. Si voy leyendo el pasaje y voy entendiendo que no coincide con lo que ya se había profetizado acerca del tercer templo en el reino de los cielos, entonces ahí voy a hacer la distinción de precisamente de cuándo es el templo físico, o sea, que va a ser construido, y cuándo va a ser estos cuerpos glorificados que trae Cristo en su venida. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a leer rapidito
los primeros versos de Apocalipsis 21, porque nos dice, vi un suelo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto no significa que va a haber un nuevo planeta, esto no significa que va a haber otro sitio donde habitaremos, sino que todo esto es en la tierra, conforme a Apocalipsis 5:10, que dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El reino es en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Entonces, cuando nosotros vemos que el reino es en la tierra, por ende yo voy a entender que todo lo que habla la profecía es aquí en la tierra que se va a efectuar. Y en esto coincidimos mi contrincante y yo. Entonces, teniendo eso en cuenta, voy al versículo 2, dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí empezamos a ver la comparación de la nueva Jerusalén con una esposa. Aquí vemos de nuevo la nueva Jerusalén como una esposa y la figura de matrimonio, de la unión entre Cristo y la iglesia es muy repetitiva a lo largo de todas las escrituras, tanto de Cristo, los apóstoles, la escritura sobre la vida de Cristo, lo que él dijo, los apóstoles e incluso la profecía cuando nos habla de que Cristo representando al Padre va a ejecutar este matrimonio con su pueblo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya comienzo a ver que hay un matrimonio. Y en profecía hemos visto repetidas veces a Jerusalén como la gente, a Sión como las personas. Por eso vemos que incluso cuando Isaías 2 me compara al pueblo, voy a leer primero Isaías 2. Teniendo en cuenta esta profecía, ¿verdad? Leamos. Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Aquí vemos que las naciones van a subir al monte de Jehová cuando esté establecido el reino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Escuchen ahora, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Lo mismo vemos que se nos habla en Mateo capítulo 5. Versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Vemos que los discípulos están siendo comparados con ¿qué? Con un monte, una ciudad asentada sobre un monte, que es lo mismo que vemos en Apocalipsis 21, cuando nos vamos específicamente al versículo 10, que dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces nosotros vemos que está hablando de este monte de Sión, donde el pueblo de Israel y aquellos que se hayan adherido al pueblo de Dios, se están siendo o recibiendo este cuerpo glorificado. ¿Cómo voy a hacer la distinción de esto? Por ejemplo, si sigo leyendo, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto está haciendo referencia a una profecía que nosotros podemos ver en las Escrituras. Por ejemplo, quedan 4 minutos. Por ejemplo, en Apocalipsis, se nos está hablando, recuerden estas palabras, y ellos mismos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es haciendo referencia a Ezequiel 37:27, donde dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Sin embargo, dice el 28, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, está santificando al pueblo, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces, cuando yo entiendo
las escrituras y veo la consistencia, Pablo usa esta misma profecía para hacer referencia a la nueva morada que se nos da. Por ejemplo, vemos en... ¿Dónde que está? Tómate tu tiempo. En Primera de Corintios, creo que es... deme un segundito para buscarlo bien. Segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7. Gracias, Belargueta, por ese super chat. Segunda de Corintios 4:7. 7. Wow, Nazareno tiene que ayudarte. No, ese no es. Pero si tenemos de este tabernáculo terrenal. No, ese es 5:1. Pero no es a ese que me refiero. Me refiero a Apocalipsis 21. Perdón, en Apocalipsis 21. Vamos a ver en Primera de Corintios. Creo que es el Primera de Corintios. Wow. Se me fue el texto. Tranquilo. Dice eso mismo, lo mismo que estamos viendo aquí. En Apocalipsis 21:3, ¿verdad? Es referencia de, si no me equivoco, Segunda de Corintios 6, exactamente. Entonces dice, hablando precisamente de nuestro cuerpo, siendo sujeto de impurezas, dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. ¿Quiénes? Vosotros, o sea, las personas son templos del Dios viviente, como Dios dijo. Entonces, él está diciendo que el cumplimiento de profecía es que nosotros seamos templo del Dios vivo, hablando exactamente de esto. Dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Exactamente lo que está diciendo Apocalipsis 21, versículo 3. O sea que esto es lo mismo. Este es el cumplimiento de esta profecía. Entonces vemos en el 4 donde dice... Ve descendiendo. ¿Qué tiempo me queda? Minuto y medio. Minuto y medio, ok. Entonces vemos en el versículo 4 del capítulo 21 que dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es haciendo referencia a Isaías, precisamente capítulo 25, cuando dice, destruirá a la muerte para siempre. Que este pasaje es donde es haciendo referencia a lo que dice, si lo vemos desde lo que dice el texto, es el mismo pasaje que cita Pablo cuando dice, sórbida es la muerte en victoria. Y dice, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, porque la mano de Jehová reposa en este monte. Pero incluso me voy a leer un poco para atrás, porque dice... vuelvo de nuevo al mismo pasaje cuando dice, jugará Jehová el Señor toda lágrima. Está hablando de cuando Él restaure al pueblo de Israel en su sitio. Entonces, esto está hablando de algo metafórico. ¿Por qué? Porque entonces incluso vemos que dice que no vi en ella templo, ¿verdad? Sin embargo, me dice porque el Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Pero la profecía me habla en numerosas veces de la construcción del templo, como en Jeremías 30:18. Entonces, o aquí Juan se equivocó, o estamos teniendo un fallo en la interpretación de esto. Excelente, señor Nazareno. No esperábamos menos de usted, una tremenda locución, con muchísimos textos bíblicos y explicación. Mi gente, váyase suscribiendo a este canal, dele like, suscríbase, active la campanita. Gracias por ese super chat que estamos dando. Gracias a Belargueta por ese super chat. Gracias Jennifer por ese super chat. Señor Milanés, miramos que hoy usted tiene ojeras. Y cuando hay ojeras, hay que frenarse en seco. Okay. Así que vamos con usted, Milanés. No sé si amerita los 10 minutos, pero vamos a entrar aquí desde la introducción para que no solamente la arrogancia, el joven nazareno puede entender las escrituras, sino el pueblo que me oye. En primer lugar, yo creo literalmente que Cristo levantará un templo en Jerusalén, conforme a las profecías de Ezequiel, capítulo 40, al capítulo número 48. Él edificará casa al Señor, también como está establecido en la promesa a David o en el pacto davídico. Eso es sin lugar a duda. Tomo como texto base de mi introducción
El libro de los Hechos, capítulo número 1, verso número 6, la Biblia dice: entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces, la era mesiánica, mis hermanos, tenemos que diferenciarla de lo que es la eternidad. Fíjense, dice, restaurarás el reino. ¿Cuál es la restauración del reino? Es llevar a Israel a esa gloria que tuvo, especialmente como referencia en la gloria de David, en la cual el pueblo tenía un templo, en la cual las 12 tribus estaban juntas en Israel. Por eso nosotros vemos que en los evangelios Jesús dice: yo no he venido sino para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Mesías tiene que buscar y tiene que establecer nuevamente las 12 tribus de Israel en Jerusalén, conforme a la profecía de Ezequiel capítulo número 37, donde el Señor va a recoger a sus esparcidos de los 4 ángulos de la tierra y los llevará a su morada. Nosotros entendemos que esto que se conoce como la restauración del reino es el gobierno milenial de Cristo, donde Él de manera literal se sentará en el trono de David y reinará conforme a la profecía de Isaías capítulo número 9, versos 6 al 8, en el trono de David su padre. Entonces, cuando nosotros vamos a Primera de Corintios, para nosotros poder diferenciar en primera instancia que el reino y la eternidad son dos cosas totalmente diferentes. Pero en Apocalipsis capítulo número 21, cuando nosotros vemos que Juan allí dice que se le muestra la desposada, la novia del Cordero, esa escritura nosotros tenemos que entenderla. Es como la palabra tabernáculo. La palabra tabernáculo es morada de Dios, o es lo que representa a Dios morando con el hombre. Por ejemplo, esa palabra nosotros podemos verla en la Torá, el tabernáculo que representaba la presencia de Dios en el pueblo. Luego lo vemos más adelante en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5, capítulo 6, morada de Dios en el templo. Luego lo vemos profetizado en Jeremías capítulo 31, verso 31, que el tabernáculo pasaron a ser los creyentes, según dice Primera de Corintios capítulo 3, verso 16, donde el apóstol Pablo dice: ¿o no sabéis que sois morada de Dios? Pero no podemos decir que la nueva Jerusalén es el cuerpo glorificado, aunque yo creo que nosotros tenemos una promesa de una morada espiritual, en el término perfecto, un cuerpo redimido, según lo que establece el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, versos 52 al 55, amén, de que tendremos un cuerpo glorificado, igual que el de Cristo, como dice el apóstol Juan en su carta, Primera de Juan capítulo 2, donde él dice que cuando el Señor se manifieste seremos semejantes a él, porque le veremos tal y como él es. Pero cuando veo Apocalipsis capítulo número 22, yo veo que la escritura dice aquí, amén, Apocalipsis número 21, dice la Biblia, verso 2, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto no quiere decir que es la iglesia. ¿Por qué? Para entender las profecías bíblicas, y no solamente las profecías bíblicas, para nosotros entender las escrituras tenemos que entender lo que es un lenguaje alegórico, lo que son las figuras retóricas, lo que son las figuras literarias. Conociendo la figura literaria puedo entender claramente que el apóstol Juan, ¿verdad?, que también escribe el Evangelio de Juan, donde se utilizan bastante alegorías y bastante lenguaje metafórico, como Juan capítulo número 15, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Veo que aquí está utilizando una figura retórica conocida como símil. O sea, dice ataviada como una esposa para su marido. O sea, era dispuesta y preparada para Cristo y para los santos, que es la iglesia. Es algo totalmente diferente. Ahora, tenemos nosotros que diferenciar lo que es el reino que habla, el reino del Mesías, el reino que Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, y tenemos que entender que luego viene otro reino que no es de 1000 años, que es un reino que será eternamente y para siempre. Cuando yo vengo a Primera de Corintios, capítulo número 15, verso número 23 y 22, tenemos que entender las escrituras. El apóstol Pablo dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Escuchen acá. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. ¿Quién es Cristo? El Salvador, las primicias, los que murieron en él. Luego lo que son de Cristo en su venida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 18 dice: luego nosotros los que vivimos somos los de Cristo en su venida, tanto los vivos como los muertos. Pero sigue diciendo la escritura: luego el fin, cuando entregue el reino. Cuando entregue el que reina, lo que está profetizado, esos 1000 años, entonces entraremos en la eternidad. ¿En qué momento? Al reino le pertenecen lo que son la restauración de Israel, la restauración de los sacrificios, la reconstrucción del templo. Eso es lo que nosotros conocemos como el reino, lo cual estará constituido desde Jerusalén, conforme a Isaías capítulo número 2, Miqueas capítulo número 4, que Jerusalén será constituida como cabeza de los montes y casa de oración para todos los pueblos. Pero cuando veo aquí dice que el reino, y luego del reino sigue un evento, el cual es el fin, que nosotros lo vamos a poder detallar claramente en el libro de Apocalipsis, tanto en el capítulo número 3 como en el capítulo número 21 y verso 22. Y vamos a ver por qué el apóstol Juan dice: no vi en ella templo. Si el Mesías tiene que levantar un templo. Te quedan 3. ¿Es cuánto? No necesito más. Gracias. Dios le bendiga. Excelente, Milané. Señores, esto no hay para nadie. Esto, mucha Biblia, muchísimo conocimiento, 2 maestros de alta gama. Esto no es dique. Ahora entraremos en el momento de tertulia, dejando aquí a nuestro hermano Nazareno para que comience su antítesis. Ok, entonces el punto es que mi contrincante ha basado toda su posición en que debemos de diferenciar la era mesiánica como la era mesiánica de la eternidad, ¿verdad? Que es al final de los 1000 años. Entonces, esto es no ignorar ciertas escrituras, como por ejemplo, nosotros vemos que dice en el 24, Apocalipsis 21, 24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, ¿verdad? Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará a ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida. Entonces aquí vemos que en Apocalipsis 21 me está hablando de algo que se va a hacer durante el milenio, que es lo que podemos ver en Isaías 60, en el versículo, voy a leer precisamente a partir de, bueno, si nosotros vemos, el 60 lo voy a leer. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh, y sobre ti será vista su gloria. Estamos hablando de la misma cosa. Recuérdense que leímos en Apocalipsis 21, el ver la gloria, ¿verdad?, del Padre. Entonces dice en el 3, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Qué dice Apocalipsis 60, como ya vimos? Apocalipsis 21. Como ya vimos. Tranquilo, son los nervios. Dice 24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Es lo mismo que en el Isaías 60, ¿verdad? Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Dónde vemos eso? Los reyes trayendo su gloria. Precisamente en el mismo capítulo dice, versículo 10, y extranjeros edificarán tus muros. Esto en Isaías 60. Y tenemos a los reyes edificando los muros de Israel. Dice, y sus reyes te servirán, porque mira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas y no se cerrarán ni de día ni de noche. Lo mismo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 21, que dice, sus puertas nunca serán cerradas. De día, pues allí no habrá noche. Dice aquí, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducido a ti sus reyes. Lo mismo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 21, cuando nos dice que llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Sigo leyendo. Porque la nación, el reino que no te sirviere, perecerá y del todo será asolado. Entonces, vemos que aquí
lo que estás tratando de citar, Apocalipsis 21, lo que está haciendo referencia a Apocalipsis 21, es precisamente lo que vemos en Isaías 60, que es donde se está estableciendo el reino que es en el milenio. ¿Dónde entra la confusión? Yo entiendo de Milanés, en que Milanés está viendo Apocalipsis como algo cronológico. Por ejemplo, él entiende que después del 20, la visión del 20, entonces viene la visión del 21 cronológicamente hablando. Y esto no es así. Lo que pasa es que se confunde con el luego vi, ¿no? O sea, lo que es cronológico es el que luego, después de ver esta visión, vio la otra. Pero no necesariamente es que esto, el 20, sucede al 21. Y él tendrá que demostrarme cómo esto aplica de esa manera, porque lo que nosotros estamos viendo es que los reyes están trayendo durante el milenio, en Isaías 60, la gloria. Lo mismo que estamos viendo aquí en Apocalipsis 21, que los reyes están trayendo su gloria. Entonces, de la misma forma, si nosotros nos dedicamos a evaluar, por ejemplo, el que trajo Primera de Corintios 5, no, Segunda de Corintios 5. No, Primera de Corintios 15, 22, 23. Dios bendiga, de casi 3,000 personas conectadas. él está declarando por fe. Bueno, pero yo me voy a enfocar en 2 de Corintios 5 para precisamente que podamos ver la comparación entre un pasaje y otro. Porque dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios, ¿verdad?, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces vemos que ese edificio, esa edificación que viene de los cielos, está hablando de un cuerpo glorificado. Porque aquí está haciéndolo en comparación al terrestre. Por eso dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Por eso vemos en Hebreo que se nos habla de que ellos no esperaban la terrenal, sino la celestial. Hablando de Abraham, por ejemplo. Vemos que sigue diciendo, y por esto también en el 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, fíjate que está comparando el cuerpo como un tabernáculo. Y cuando nosotros vemos aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, está haciendo referencia al tabernáculo de David, que tiene que ser restituido, que es el pueblo de Israel. ¿Por qué de David? Porque todo Israel, ambos reinos, fueron unificados durante el reino de David. Porque hubo una pequeña división, una gran división entre ambos reinos, y luego fueron unificados en los tiempos de David, y por eso es que le llama el tabernáculo de David poéticamente, pero es hablando de la restauración del pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros estamos viendo todo lo que usted puede leer en Apocalipsis 21, tiene referencia a la restauración de Israel. Y la razón por la que incluso te tira ciertas cosas en Apocalipsis 21 que no coinciden con la profecía de la construcción, por ejemplo, del templo, porque si es como dice Milanés, entonces ¿dónde está el templo? Ahí. ¿Dónde está el templo? Después, en la eternidad, ¿dónde está el templo? Porque que yo sea, dice la palabra que será establecido el templo para siempre. Pero aquí Juan no está viendo templo. Ok. Me toca a mí ahora, ¿verdad? Sí. Fíjese, eso es parte de no conocer el lenguaje metafórico y simbólico. Bien dije en mi primera intervención durante mi tesis de que la palabra tabernáculo en la Biblia aplica para varias cosas. Podemos ver en la Biblia, por ejemplo, y el reino milenial es sombra de lo que viene, de lo eterno. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el reino de Cristo, si nosotros vemos la profecía, porque la palabra para siempre no quiere decir que es eterno. Aplica a un periodo de tiempo. Te lo demuestro. Si nosotros venimos a el libro de Isaías capítulo número 9, verso número 6, vamos a ver lo que dice la Biblia. Isaías capítulo número 9, verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos ha hecho esto, desde ahora y para siempre. Pero luego dice la palabra del Señor que
es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, cuando Él ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, entonces, ¿en qué reino vamos a entrar? Primera de Corintios, capítulo número 15, dice, ¿hasta dónde es el reino que confiere o que pertenece al pacto davídico? ¿Por qué nosotros vemos esto? Evidentemente, si yo digo que la Nueva Jerusalén, por ejemplo, como él dice, es de manera figurativa, el templo yo lo puedo aplicar de manera figurativa. Yo lo puedo aplicar igual de manera figurativa. Todos los símbolos que están allá, ¿entiendes? Y vamos a ver, tengo parte de mis argumentos ahorita de mi pregunta. Nosotros vemos que cuando todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, como dicen las escrituras en el libro de Salmos capítulo 110 verso 1, dice la Biblia, luego el fin, cuando entregue el reino, es decir, que Él va a entregar el reino. O sea que vemos que el reino de Cristo no es para siempre, aunque nosotros luego más adelante veremos que primero Apocalipsis dice que reinaremos con Cristo durante 1000 años. Y luego vamos a ver que el texto dice que reinaremos por los siglos de los siglos. Cuando en la regeneración de la humanidad. Por eso estoy hablando claro que una cosa es el reino de David, o sea, la promesa del reino restaurado por Cristo, y luego la eternidad. Creo fielmente que es en esta tierra. No creo que el hombre de que va a morar en el cielo, no, eso no existe en la Biblia. Es aquí, Apocalipsis capítulo número 5, la Biblia lo dice, que reinaremos. Los justos heredarán la tierra. Y en el libro de los Salmos el Señor dice que ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Pero luego que acabe el reino, Él entregará el reino al Padre, a su Dios. Y vamos a ver que va a haber una modificación. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que cesarán los sacrificios que están en el libro de Ezequiel, capítulo 40, el capítulo número 48. Todo eso va a cesar. Eso pertenece al reino. Eso pertenece a la era mesiánica porque Él cumple fielmente la Sagrada Escritura como Mesías. Eso cuando entregue el gobierno al Dios y Padre se acabó. Entonces, ¿a qué estado nos va a llevar Dios nuevamente? Al estado cual Adán. Por eso nosotros vamos a ver que allí no va a haber necesidad de templo. Adán estaba en la presencia de Dios y no tenía necesidad de un templo. No tenía necesidad de sacrificio. Lo que es el orden del sacrificio viene producto del pecado. El templo producto del pecado. Ahora, cuando todo se ha restaurado a su plenitud, que Cristo entregue el gobierno, que haya suprimido toda autoridad, todo reino y todo gobierno, vamos a entrar en ese gobierno del Padre eternamente y para siempre. De manera que estamos viendo dos eventos totalmente distintos. Creo fielmente que esta tierra será destruida, será devastada después del reino. Eso tenemos que comprenderlo a la luz de las Escrituras. Por ejemplo, mucha gente confunde la guerra de Almagedón con la guerra de Magot. No, tienen una diferencia de 1000 años. Así como la primera y segunda resurrección tienen una diferencia de 1000 años, así el gobierno de Cristo y el gobierno del Padre, que será eternamente y para siempre, cuando Él entregue el reino, tiene un espacio profético que deben de cumplir, que deben de procesarse. Y eso nosotros tenemos que entenderlo siendo cuidadoso y minucioso al momento de nosotros escudriñar las Escrituras. Por ejemplo, hay un templo. Si yo voy a Apocalipsis capítulo número 3, Apocalipsis capítulo número 3, verso 12, Cristo tiene una promesa. Y fíjese la Escritura, lo que dice allí, para que sí podamos entender el lenguaje simbólico. A una de las iglesias, en el libro de Apocalipsis capítulo número 3, verso 12, el Señor promete específicamente a la iglesia de Filadelfia, le dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y vamos a entender por qué Juan en la profecía dice, no vi en ella templo. Él lo dice exclusivamente. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la santa ciudad de mi Dios, la nueva de Jerusalén, que dice Cristo aquí, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, ya esto pertenece a otra etapa. Ya esto pertenece a otro renglón. Cuando Cristo venga, ya no va a existir templo, va a desaparecer el orden de los sacrificios.
el templo, todo con la antigua tierra, porque Él debe entregar el reino para que Dios sea todo en todos. Excelente. Bueno, señores, estamos aquí desde Santo Domingo, ciudad y capital de la República Dominicana. Les pido a los debatientes que por favor no sean tan extensos, ya que cada uno demoró 6 minutos. Entonces les pido que no sean tan extensos para que no se pierda el hilo. Continuamos. Ok. Entonces ya entramos en... Sí. Ok. Entonces, una pregunta, Milanés. sangre. ¿Dónde nosotros podemos ver en la escritura lo que tú acabas de decir, de que el templo va a ser destruido? Desaparecerá. De ese desaparecimiento, ese FUM, se fue, se esfumó. Sí, mira, cuando yo veo Apocalipsis, por ejemplo, para Sí. que entendamos la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 21, Ajá. verso 1 en adelante, dice Juan, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Sí. Ahí va a pasar todo. Va a pasar el orden de los sacrificios, que no va a ser eterno. No. Ok, eso es tu interpretación. No, Yo no. ¿Dónde yo lo puedo leer eso? Yo te lo Que no, diría. que no me quede lugar a dudas de que es así. Sí, aquí Ok. está, te lo voy a explicar claramente. Por favor. Dice, vamos a ver, Sí. en el libro de Apocalipsis... Pues suena muy capítulo- bonito todo, sí, pero sí, quiero está que bien, sea sí. bíblico. Sí, yo entiendo, pero esas palabras tuyas, sabiendo tú que no hay nadie más bíblico que yo aquí. Dice, No, pero lo escucha, que pasa es que- escucha no, aquí, la escucha aquí. arrogancia. No escuché el Maneja fundamento la arrogancia. bíblico. Si Sí, tú me lo ok. hubiese dado, tal vez yo pueda Sí. entenderlo. Ok, mira. Mira, cuando yo voy aquí, parte Sí. de mis argumentos es, Sí. dice, vi un cielo nuevo Sí. y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra Sí. pasaron, dice, y el mar ya no existía más. Ujú. O sea, si nosotros vamos a las expresiones, por ejemplo, o a las revelaciones del profeta Ezequiel, nosotros vemos allí la descripción de mar. Y dice, el mar ya no existía más. Entonces tenemos que nosotros investigar, ¿va a desaparecer el mar como tal, el océano? ¿A qué mar se está refiriendo? Hay una nueva creación distinta, una renovación. No creo que se vea explotar la tierra, pum, no. Creo que Dios va a hacer todo nuevo y nos va a regresar nuevamente al estado de Adán. Por eso nosotros vemos que cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo, ya no hay templo, Ok. ya no hay sacrificio. Bueno, eso es lo que tú... No, eso es lo que muestra la escritura. No, eso no es lo que muestra, porque tú es totalmente interpretativo. Tú no me buscaste un texto paralelo donde yo pueda ver eso. Yo te voy a buscar un texto, porque tú has hecho 2 veces referencia al Edén, ¿verdad? En Ezequiel 36, versículo 33, dice, así ha dicho Yahweh el Señor, o Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, ese día, ¿verdad? Que os limpie de vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Claro. O sea, aquí vemos una construcción. Dice, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Exacto. Óyeme. Claro. Aquí tenemos, siendo reedificada, está pasando a ser como el Edén. Exacto. Entonces dice, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas, y las naciones que queden en vuestros alrededores, que es lo mismo que hace referencia a Zacarías 14, cuando todas aquellas naciones que vinieron contra Jerusalén y contra Cristo, entonces Cristo peleará con ellas, ¿verdad? Tú y yo estamos de acuerdo que eso es Apocalipsis Sí, 19. eso pertenece al Perfecto. reino, yo estoy claro con eso. Eso pertenece al reino. Entonces, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Yahweh, he hablado y lo haré. Aquí vemos esto haciendo referencia al reino, no a la eternidad como tú quieres inferir. Ok. Entonces, eso de Edén se está cumpliendo cuando se instaura el reino. Te voy a hacer una pregunta. Adelante. A ti. ¿Cristo va a reinar para siempre? Conforme a tu interpretación. Sí, Cristo va a reinar para siempre. Eso no tiene nada que No va a ver. Lo que entregar el gobierno al Padre. es que el Padre no va a dejar de tener gobierno. Si a eso vamos, si somos literalistas en eso. No, ¿qué significa Pero espérate, entregará? voy para allá, Ok. voy para allá, déjame explicártelo. Dice. ¿Tú vas a leer algo? No, dale, Ah, ok, dale, ok. estoy buscando un texto. Entonces, el Padre no ha dejado de reinar. El Padre dice que reina sobre las naciones con ira. Luego reinará cuando durante el reino él está reinando. Él nunca ha dejado el reino. No, yo no estoy, Entonces, yo no estoy diciendo que no lo ha dejado de Cristo, si dejará de reinar Pero, él como la figura principal. Es que como la figura principal... ¿Qué es lo que significa entonces entregar el reino al Padre? Porque él dice cuando él someta a todo dominio, Ajá. ¿verdad? Entonces, en otras palabras, mira, tú me encargaste que sometiera a todas las naciones, que es lo mismo que dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Fíjate que el Padre es lo que se lo está poniendo Claro. en bandeja de plata. Cuando él haga eso, ¿verdad? Él dice, mira, Padre, lo que me encomendaste,
el someter a todos los reinos, todos están sometidos a ti, pero dice que Cristo reina para siempre. ¿Dónde? ¿Que dónde dice eso? Sí, claro. Oh, bueno, pues, eso es sencillo. Sí, claro. Ven acá. Te voy a llevar a la correcta interpretación. Dale. No, dale, espérate. Somos casi 10.000 personas y no son la granja. ¿Puedes ir pendiente. hablando lo que tú buscas eso? Sí, por favor. Mira, la diferencia es clara. Lo que pasa es que mi colega hoy, mi oponente, porque no lo veo como un oponente, es clara. No sabe distinguir el reino de la eternidad. De la eternidad cuando no habrá más impío allí, no habrá más nación. Solamente los salvos estarán allí eternamente y para siempre. Y Jesús lo promete así. Jesús lo dice: al que venciere, yo le haré columna en la casa de mi Dios. Ahora, y usted me dirá, pero él dice, no vi en ella templo. Entonces, ¿cuál es la casa de mi Dios? Será la nueva Jerusalén. Entonces, ¿cómo me va a decir el caballero aquí que la nueva Jerusalén son los cuerpos de los cuerpos glorificados, cuando, así como en el libro de Ezequiel, se le da una caña de medir a un hombre, o al hijo del hombre se le da, al hijo de hombre toma una caña de medir y comienza a medir las especificaciones, que es más grande que el templo que edificó Salomón, pero muchísimo más grande. Entonces aquí yo veo lo mismo. Por ejemplo, dice que las medidas son 12.000 estadios de longitud. Entonces, el cuerpo glorificado tendrá 12.000 estadios de longitud. Entonces, yo puedo decir que es alegórico el templo. No, pues son bloques. Sí. Yo puedo decir que es alegórico. Si tú me dices a mí que la Nueva Jerusalén es alegórico, yo puedo decirte a ti que el templo, los sacrificios, porque ¿para qué son los sacrificios en el tiempo del milenio? ¿Para qué son la expiación? ¿Para qué son? Si con una ofrenda la Biblia dice que hizo para siempre perfecto a los santificados. Porque es que no todas las ofrendas que se hacen son de expiación. Y expiación, no. Por ejemplo, Ezequiel habla directamente. Ezequiel habla de expiación. Exacto. Sí. Entonces, ¿por cuáles pecados son esos? Es que no es por pecado, es que nosotros tenemos... Pero dice ahí por el pecado. Pero espérate, está bien, pero lo que pasa es que cuando tú ves el establecimiento de una ley, esa ley permanece para siempre. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, en el día de expiación, ¿qué va a haber en el día de expiación? Su ley es para siempre. Eso permanece todavía. Tú no crees en eso. Se va a ver, no, te estoy preguntando. ¿Va a haber sacrificio por el pecado en el milenio? Sí. O sea, por pecado, o sea, se va a matar un animal en el lugar santísimo de nuevo. Sí. ¿Para quién? Primero que nada, las naciones... Yo creo que eso es simbólico. Las naciones... Está bien, tú puedes decir que es simbólico todo lo que tú quieras. Okay. Sin embargo, no lo es. Okay, porque vemos el detalle de todas las especificaciones que se dan ahí y es coherente a la ley igualito. Entonces, ¿por qué ahí es literal y la Nueva Jerusalén por qué es simbólica? No, porque nosotros podemos ver, por ejemplo, dentro de lo que tú dices que es ¿cómo se dice? Que es simbólico. Yo veo que es consistente la literalidad de esto. Donde no lo es en Apocalipsis 21. ¿Por qué? Porque entonces me dicen, no vi un templo en ella, pero va a haber un templo. Y lo que tú me estás diciendo, tú te lo sacaste de la manga. No. Yo creo que va a haber un templo, claro que sí. Antes que nada, para que no se me vaya a olvidar, ¿verdad? Nosotros tenemos que en segunda de Pedro, perdón, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. ¿De quién? ¿De Dios? No, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el reino eterno, Él me pidió que le buscara eso. ¿Cumplí con la tarea asignada? No cumpliste, no cumpliste. Pero ¿es eterno el reino aquí? No cumpliste. Que tú me dices, ¿dónde Cristo va a reinar eternamente? Interpretamos, claro, junto con nosotros. Nosotros reinaremos con Él, pero entregará el reino al Padre. Entonces nosotros tenemos tenemos que respetar. Cuando en el contexto, Daniel. Por eso yo dije, en el contexto de Primera de Corintios 15, ¿verdad? Está hablando de que Él someterá a toda cosa, a todas las naciones, que para eso es el reino. Sí. Por eso se hace una distinción de 1000 años, porque las naciones tienen que pagar lo que hicieron, como vemos en la profecía. Entonces, luego de que hagan eso, de que Él someta a todas las naciones, entonces Él entrega el reino al Padre. ¿Cómo el reino al Padre? Si Él nunca dejó de reinar, bueno, Él entrega porque Él ya la tarea que le fue encomendada, Él la entrega. Entonces, y Él se mantiene reinando para siempre. Y nosotros también, claro. Exacto. Que sí. ¿Cuál tú estás contradiciendo? No, pero que la palabra, por ejemplo, Él reinará. Nosotros tenemos que entender, cuando nosotros vamos a la Escritura, lo que son las profecías mesiánicas, de carácter mesiánica, que Él tiene que cumplir. Que es diferente cuando nosotros entremos a la eternidad, que va a descender literalmente. Así Juan lo vio, y tú me utilizaste la palabra iglesia para hablar. Juan vio una bestia de 7 cabezas. No, pero ahí entendemos el simbolismo. Pues ahí porque es evidente, es demasiado evidente. No. Lo que pasa es que
allá en Apocalipsis capítulo 21 usa símiles para la comparación. No lo hace cuando es profecía simbólica en Apocalipsis capítulo número 7. ¿Entiendes? Entonces, en Apocalipsis capítulo 21 dice... ¿Por qué tú me traes el 7? ¿Qué? ¿Por qué tú me traes Apocalipsis 7? Apocalipsis 13. Ok, Apocalipsis 13. 13. ¿Qué pasa con el 13? Entonces, ¿qué es diferente? ¿Por qué? Cuando yo voy a Apocalipsis capítulo 21, que tú dices que la iglesia, por ejemplo, que dice, ataviada como un esposo. Dice, ¿cómo? Como una esposa. ¿Cómo? No que es la esposa. Como una esposa. ¿Por qué? Por la gloria de Dios que tiene la ciudad. Y Juan está utilizando la palabra o la figura literaria de símil o un símil para hacer un comparativo. ¿Por qué ataviada? Porque está preparada para los santos. ¿Y por qué no habrá allí más templo? Porque el Señor Dios es el templo. Por eso en Apocalipsis capítulo número 3 dice, le haré columna. Y ser columna no es ser una pared. Porque si yo voy a la carta de los Gálatas, el apóstol Pablo dice que Pedro, Jacobo y Juan eran consideradas columna de la iglesia. ¿Qué es columna? Firmes de la iglesia, que eran ejemplos de la iglesia, autoridad en la iglesia. Yo le estoy diciendo, te voy a dar autoridad en la ciudad de mi Dios. Ajá. Y no saldrá más de allí. Sí, siga. Pero entonces, fíjate que lo que mismo que tú dices que no saldrá más de allí, se dice en las profecías que Israel no saldrá más de allí. Entonces, es que todo eso, mi pueblo no saldrá más de allí, pero está hablando del pueblo, no está hablando de una ciudad que bajó del cielo. Es que todo eso, pero escúchame, todo mira, eso, ¿tú qué hablas lo que tú hablas es todo figurativo del reino eterno. No, pero todo, escucha. Como el modelo del templo. Tú me trajiste sobre los apóstoles, que lo haré columna, ¿verdad? Tú sabes que los discípulos son, los apóstoles que fueron los discípulos de Cristo, son columnas del templo. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Ok, pero también de la ciudad, porque dice aquí, ¿dónde están los 12? Wow, se me fue. Sí, pero ahí no es a los apóstoles que se está refiriendo. En Apocalipsis 3:12 es a la iglesia de Filadelfia. No. Sí, dice que ve los nombres de los apóstoles. Sí, porque mira lo que dice. ¿Dónde está el de los dos apóstoles? ¿Tú sabes dónde está? ¿Se me fue? Sí, Apocalipsis capítulo 21 dice que en el cimiento ve los nombres. Exacto, de los 12 apóstoles. Sí, de los 12 apóstoles, de las 12 tribus primero y luego de los 12 apóstoles. Te lo busco ahora. Sí, pero la 12 tribus es de las puertas. Sí, vamos a ver. Dice... Ok. Déjame ver, de los 12 apóstoles del Cordero, Muro, Jacinto. Aquí. Bueno. Déjame ver... Sí, en el 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Porque recuérdate que ¿qué nos dice el mismo Pablo sobre, pero mira que sobre cuál es el cimiento? Eso no existe en profecía. ¿El qué? Esos nombres de los 12 apóstoles. Los 12 nombres, por ejemplo, en el templo de Ezequiel, en el capítulo que está del 40 al 48, sí vemos los 12 nombres de las 12 tribus de Israel. Porque era conforme al templo de Salomón. O sea, en sus puertas tenía el nombre de cada una. Pero con más razón. Si en Ezequiel me está hablando de eso y aquí aquí aparece otra cosa, es porque está hablando de otra cosa, brother. Está hablando de los cuerpos glorificados. Es que está hablando de la iglesia de Cristo, porque por eso es que Entonces, cuando dice ahí que en cada puerta hay un ángel, 12 ángeles en cada puerta, ¿qué es el simbolismo que tiene eso? ¿12 ángeles? En cada puerta. En la Nueva Jerusalén dice que en cada puerta hay un ángel. Búscame el pasaje para yo ir directamente a eso. Ok. Por eso dice, por ejemplo, aquí nosotros que vemos. Un segundito. Nosotros que vemos a la iglesia, a esta ciudad, teniendo como cimiento a los 12 apóstoles, ¿verdad? Vemos que de la misma manera Pablo se refiere en el capítulo 2, versículo 19. 21, así que 12, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos. Está hablando de conciudadanos. Ciudadano él hace referencia a ciudad. Sí. ¿Verdad? Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Me entiendes? Ahí me está diciendo, en Apocalipsis 21 me habla que los apóstoles son el cimiento. Es lo mismo que yo estoy leyendo aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sí, pero en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso habla del tabernáculo de Dios con los hombres. Sí, lo que pasa es que Él morará con ellos.
Y ellos serán su pueblo. Eso es la profecía. Cuando nosotros vemos la palabra edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, está hablando de la doctrina que ellos enseñaban. En ese contexto es la doctrina que ellos enseñaban. Entonces, es lo mismo. Exacto, no. Cuando yo vengo, ¿cuál era esa doctrina? No, fundamento. La palabra es una promesa, te haré. Por ejemplo, cuando el Señor dice, el justo reverdecerá como olivo en la casa de Dios, es una promesa que el Señor lo va a llevar a sus atrios. Es una promesa que Dios lo va a llevar a su presencia. Igual pasa en Apocalipsis capítulo número 3. Al que venciere, yo le haré columna en la casa de mi Dios. Yo le haré columna en la casa de mi Padre. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo veo eso, yo no lo vi en las profecías de Ezequiel. Solamente están los nombres de quién? De los 12 patriarcas. Es que lo que pasa es que tú estás asumiendo que Ezequiel es exactamente lo que vemos en Apocalipsis 21 y no lo es. Lo que pasa es que yo te dije a ti claramente que lo de Ezequiel pertenece al reino de los 1000 años. Y que la Nueva Jerusalén pertenece al cielo nuevo y a la tierra nueva, donde no va a haber templo, donde no va a haber sacrificios. Tú estás confundiendo cielo nuevo y tierra nueva. Tú también te lo estás tomando literal. No, que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, literalmente. Sí, renovada, en el sentido renovada, vaciada la tierra, nuevamente. Eso es lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, cuando yo vengo a Apocalipsis, capítulo número 5, Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Son fieles y son verdaderas. Sí. El Señor va a hacer nueva todas las cosas. En la eternidad no va a haber un templo para adorar a Dios, porque Dios estará con nosotros. Por ejemplo, cuando yo veo, déjame ver, dame un segundito, buscar un texto de Efesios. Sí, pero lidiando con nueva todas las cosas, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que el mismo Padre Celestial, cuando habla de que hace nueva todas las cosas, eso es algo que se dice en las profecías acerca del reino. Fíjate, por ejemplo, Isaías 42:9 dice, aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo las haré notorias. Y es hablando en contexto del reino. Cuando dice, por ejemplo, en el versículo 6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Cuándo vamos a hacer luz a las naciones? La Biblia habla que cuando el reino sea establecido, así como leímos en Isaías 2:2, que Sión será cabeza de los montes, porque de Sión saldrá la luz, ¿verdad? Y de eso saldrá la ley, perdón. Es lo mismo, ser luz a los gentiles. Y vemos como en Mateo 5, hablando a los apóstoles, le dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no puede ser escondida. Y haciendo referencia, todo es coherente con la iglesia. No es coherente con el muñequito que tú estás mostrando No, aquí. lo que pasa es que tú... Y sorry por hablarlo así, perdón. Que tú quieres más tiempo, No, sorry por hablarlo así. Sí, mira, lo que pasa es, Nazareno, Daniel Ortega, lo que pasa es que usted no entiende. Número uno, es el tiempo de los eventos. La Nueva Jerusalén no pertenece a esta creación. No pertenece ni siquiera al reino, no descenderá. Por ejemplo, cuando yo veo en Apocalipsis capítulo 21, verso 9, dice, vino a mí entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Quién es la esposa del Cordero entonces? La ciudad. La ciudad es la esposa del Cordero. Sí. No, escúchame aquí. Dice, la desposada del Cordero. Ajá. ¿Por qué? Porque todo eso es parte de la iglesia, hermano mío. Todo eso. La iglesia es templo, la iglesia es novia, pero también la ciudad es amada. Jerusalén es amada por Dios. Sí, pero entonces la ciudad amada. Sí, pero que profecía siempre ha hablado de Jerusalén y claro, Sión como el pueblo. Por sí. eso le dice en Mateo 23, Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Son los muros que agarran y matan a los profetas? No, ¿O son la gente que estaba matan hablando a los de la gente, pero... Entonces es lo mismo. No, escúchame. Sorry, pero Carlos, chica, ¿tú me entiendes? Discúlpame. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender el lenguaje. Es parte de lo que es la novia, de lo que son las promesas. Pero él es terminar. Pero oye lo que dice la Biblia, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como cristal, o sea, transparente como cristal. Tenía un muro grande, dice, alto con 12 puertas y en las 12 puertas 12 ángeles.
12 ángeles. O sea, nosotros vamos a tener ángeles dentro. ¿El cuerpo glorificado va a tener ángel dentro? Claro que no va a tener ángel dentro. No, porque es que Sí. tú estás viendo como que la Nueva Jerusalén es un solo cuerpo. Y te escuché ahorita diciendo lo mismo. Yo eso no es lo que estoy hablando. Yo he dicho consistentemente que es la iglesia, el cuerpo completo, que está compuesto de muchos miembros. Ok, nosotros... ¿Me entiendes? Sí, pero Entonces, cuando está hablando de muchas de estas cosas, está hablando precisamente en conjunto. las 12 puertas, Sí. ¿qué son? Está haciendo referencia a las 12 tribus de Israel. Punto. Las 12 puertas que van a entrar por ella. Dice a la ciudad que van a entrar. Mira lo que dice Sí, la Biblia. pero que es... Ajá, dale. Escucha, Perdón, dice, perdón. tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y las 12 puertas, 12 ángeles y nombres escritos. Sí. Nombres escritos tenía, dice. Sí. Que son los de los 12 tribus de los hijos de Israel. Ujú. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, 12 puertas, igual que Sí. Jerusalén, la antigua Jerusalén. ¿Por qué? Porque nosotros creemos fielmente en la tesis que hemos venido presentando. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 40, Moisés hizo que todo lo que se ordenó, o se le ordenó conforme al modelo de lo que se le mostró en el monte. Todo esto es figura. El templo era figura de algo que se le mostró a él que existe, que es real, que es literal. O sea, él no se inventó nada. Ahora, nosotros vemos que todo esto pertenece y va a llevar a su máximo esplendor lo que pertenece al reino en la era mesiánica, en el tiempo de Cristo. Ahora, mira lo que dice las Escrituras. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura y la midió. La ciudad, igual como hace Ezequiel, que está midiendo con una caña de medir, pero vemos que la longitud de la ciudad, como el templo de Ezequiel es diferente al templo de Salomón, es diferente al templo que se le mostró a Moisés en el monte, es por muchísimas veces más grande, totalmente diferente. Entonces, esta ciudad también es 70,000 veces más grande que ese templo de Jerusalén que será construido. Esta ciudad amada que no va a tener templo, que no se va a hacer sacrificio y que no va a existir nada de eso cuando entremos en la eternidad. Tienen proporcionalmente las mismas dimensiones. ¿El que tiene? Proporcionalmente La Santa Ciudad. las mismas dimensiones. Proporcionalmente dije. Porque hay lo que hay ahí es que ya eso yo te lo puedo presentar a ti directamente. Pero esos números, las proporciones, están hablando precisamente de cosas que tú puedes calcular conforme a la profecía y entender a qué hace símil, que está cifrado en la ley. Por eso es tan importante estudiar la ley. Pero ese no es el punto ahora mismo. Está bien, ¿verdad? dale. Entonces, nosotros, por ejemplo, tú me hablas a mí de Apocalipsis 21:12, donde me dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el entendimiento de esto? Bueno, nosotros podemos ver en Isaías 60, que es el mismo pasaje que leí ahorita, que hablaba de que las naciones van a traer ¿cómo se dice? Las riquezas, La gloria. ¿verdad? La gloria, ¿verdad? Fíjate cómo dice en el versículo 13, la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario. O sea que hay una construcción aquí, ¿verdad? Dice, y yo honraré el lugar de mis pies. Dice, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, a ti, a las personas, dice, te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. A las personas le está llamando la ciudad. Y dice, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Escucha ahora. Y en vez de bronce traeré oro. Por eso vemos que se mencionan tantas piedras preciosas en el Apocalipsis 21. Y dice, y por madera, bronce. Y en lugar de piedras de hierro, hierro, y pondré paz por tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz, exactamente como vemos en Apocalipsis 21, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, el Dios tuyo por tu gloria. Versículo 20.
No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Está hablando del pueblo. Dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Todo esto está hablando precisamente de Israel. Esto no está hablando de lo que tú me dices, que es una ciudad que va... está hablando del pueblo, no está hablando de una ciudad que desciende del cielo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿de qué me está hablando aquí? Porque es que la gloria de Israel va a ser porque el Padre en el nuevo pacto causa a los hijos de Israel heredar cuerpo glorificado y llenura del Espíritu. ¿Qué va a Y pasar? eso es lo que les va a impedir pecar para que entonces nosotros tengamos que precisamente ellos nunca puedan salir de la tierra, porque lo único que los saca, los vomita de la tierra es el pecado. La pregunta es, por eso te explico claramente. Sí. Yo en eso no tengo problema, porque yo fui claro al principio que el reino conlleva todo eso. El reino, que es figura, que es sombra del gobierno eterno del Padre, que viene por los siglos de los siglos desde la Nueva Jerusalén. Entonces, aquí me hace una pregunta, por ejemplo, cuando veo el verso 22, dice, no vi en ella templo. Pero si es el creyente es templo, porque dice que nosotros, la profecía de Jeremías capítulo número 31, dice que nosotros le seremos por pueblo, por morada, por templo. Pero está diciendo aquí, no vi en ella templo. O sea, sí. Pues yo soy el templo, ¿verdad? Sí, pero te lo especifica. Escúchame, no vi en ella templo, dice, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella, ¿de qué? De la ciudad. Por eso no ve nada de templo ahí. Y el Cordero dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la alumbrará. ¿Entendió? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo de manera consistente. Va a descender una nueva Jerusalén literalmente aquí a la tierra. No, donde no he entendido todavía. Y cuando veo la descripción de todo lo que tenía, lo podemos ver, por ejemplo, en el pectoral del Cohen Gadol, del sumo sacerdote. Lo podemos ver igualito. ¿Por qué? Porque todo eso era conforme al modelo de lo que él se le había mostrado en el templo. Lo hizo en cosas temporales para luego venir en cosas eternas para siempre a la humanidad. Ahora, ¿por qué yo establezco que esta tierra... dame un segundito. No ha cumplido con darme la escritura que dice que el templo desaparecerá. No lo has hecho. Mira, cuando yo veo... Vamos a Apocalipsis, capítulo número 22, para que tú me respondas. Dale ahí, que ya vamos a entrar a la sesión de preguntas. Hay que ir descendiendo. No, estamos en la sesión de preguntas hace rato. Estamos en la sesión... ¿Y qué, Carlos Chique? ¿Te estás durmiendo? No, mira, no, hay que ir descendiendo ya. Cuando dice la palabra en Apocalipsis capítulo número 22, verso 5, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. O sea, no hay un reseteo. Te pregunto yo a ti, ¿qué es hacer nueva todas las cosas? Nuevas todas las cosas es que así como, por ejemplo, en Lucas 21, versículo 24, nos dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. ¿Me entiendes? Entonces, hasta ahí, hasta ese momento, que cuando se cumple, versículo 27 nos dice que es con la venida de Cristo. Entonces, ahí es que se hacen nuevas todas las cosas. ¿Me entiendes? No. Entonces, tú me preguntaste y yo te respondí. Ok, claro. Respeto tu posición. Entonces, pero ¿cuándo es que se hace nueva todas las cosas? O sea, cuando yo veo esa profecía se cumple, he aquí yo hago nuevo todas las cosas, se cumple cuando Juan dice, yo vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué dice él? Pasaron. O sea, pasarán. Sí, lo que pasa es que tú será mudado. Escúchame. Tú no entiendes el lenguaje entonces del sí, yo lo entiendo. Del profético. Para que tú veas. Cuando yo vengo, por ejemplo... ¿Cuándo alguien desciende a tierra? ¿Cuándo alguien desciende a tierra? ¿Cuándo baja? Si estoy claro, ¿y cuándo baja? O sea, del cielo literalmente a tierra. ¿Cuál es la pregunta? Repíteme. ¿Cuándo alguien en profecía desciende a la tierra? Cristo va a descender del cielo en profecía bíblica. No entiendo la pregunta. Ok, sencillo. Mira, muchas veces tú vas a ver que habla de que... Lo que pasa es que no entendí tu pregunta. Sí. Sea más explícito, no entiendo. Por eso te la estoy tratando de explicar. Okay. Muchas veces vamos a ver, por ejemplo, en profecía, vamos a ver que naciones van a descender a tierra. O naciones se elevan hasta el cielo. ¿Me entiendes? Entonces aquí no está hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva. No. Porque lo que vemos en profecía es que el hacer nueva todas las cosas es el renovar. Ya no va a haber el reino de pecado.
¿Entienden? Cristo es que va a estar reinando y va a someter a todas las naciones. Y todas las naciones tendrán la obligación de cumplir incluso las leyes que nosotros vemos en la profecía. Y las que no cumplan, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Cuál Le será va la a paga? Lo dice, Zacarías 14 dice, por ejemplo, el que no Sí, suba sí. para la... Para... Exacto, es el reino. Yo estoy de acuerdo contigo ahora. Sí, pero entonces, por ejemplo, ¿eso es nuevo, pero sí es o no? que, la escritura es clara. Por ejemplo, cuando tú ves la expresión amuralladas hasta el cielo, nosotros podemos ver claramente que aquí hay una hipérbole. Aquí es un lenguaje hiperbólico. Por ejemplo, te doy un ejemplo. ¿Dónde dice eso? Sí, cuando nosotros vemos que dice, y su ciudad son amuralladas hasta el cielo. Cuando los ¿Dónde? hijos de Israel llegaron a la tierra, Sí. exacto, dice que eran su muralla. Exacto. Está utilizando una hipérbole. ¿Por qué? Porque Sí. no existe, escúchame, no existe una ciudad que la muralla llegue al cielo. Y eso no es lo que presenta la Biblia. Eso es, por ejemplo, podemos ver otro lenguaje hiperbólico. Sí. Cuando, que es una exageración, cuando y en llega... eso estoy de acuerdo. Sí. Cuando, Cuando, déjame decirte, no, que aquí va a descender. O sea, aquí la Biblia lo muestra. y no es hiperbólico Sí, eso. No, no es hiperbólico. Ok. No es hiperbólico. Porque hubiera similes, hubiera comparativo. Por ejemplo, cuando los hijos de Israel fueron a reconocer la tierra, capítulo número Perdón, 13. siempre entonces que vemos figuras es a modo de símil, o sea, tiene que decir cómo adelante. Sí, no, o sea, por no, ejemplo, para cuando entender. dice y vi una bestia subiendo del mar, No, pero- está diciendo cómo. Por ejemplo, lo que pasa Vi es... como si fuera, no dice eso. Sí, lo que pasa es, escúchame aquí. Entonces tú quieres establecer ¿Cómo? tú quieres O establecer sea, un estándar que no. No, la palabra cómo lo utiliza porque de esa manera él explica, o sea, con un comparativo, el símil sirve para comparar una idea, por ejemplo, lo que tú no entiendes con algo que tú entiendes, eso es lo que hace, el símil. Entonces, cuando yo veo Números, capítulo número 13, que llegan los espías de espiar la tierra, dice que los moradores de allí, que la tierra era fértil, era de bendición, pero vimos allí a los hijos de Aná y nosotros éramos como... langosta, ellas no eran una langosta, éramos como, pero está claro ahí la figura literaria que está Pero usando. hay otras partes que no lo dice cómo, eso es lo Sí, que te digo. pero Tú te quieres porque establecer un depende- estándar que no existe en la Biblia. Lo que es, o sea, te digo claro, ¿por qué en otro no aparece la palabra? Por ejemplo, en Juan en Juan 20, dice, porque si todas las obras que Jesús hizo, se hubiese registrado en un libro, no hubiese libro en el mundo para registrar sus hechos. Ahí no está utilizando la palabra como, pero también está utilizando una figura literaria, que es una hipérbole, es una exageración para dar a entender la dimensión de las cosas que Jesús hizo que no se escribieron. Pero claro que sí, que hubieran libros para escribirlas, sus crónicas y todo, claro que sí. Entonces tenemos que entenderlo. Ahora, cuando yo veo que Apocalipsis me dice, vi un cielo nuevo, es consistente que Isaías capítulo 66 también dice que el Señor creará cielo nuevo y tierra nueva. Y de lo primero no habrá más memoria ni vendrá más al pensamiento. Segunda de Pedro habla de la devastación de esta tierra. Dice, cuando vemos Segunda de Pedro, capítulo número 3, verso número 11. Oye lo que dice la Biblia. La Biblia dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia y la paz. Vendrá un cielo nuevo. Ya no habrá muerto allí, ya no habrá pecadores que haya que someterlo. No. Por eso yo sí establecí la diferencia, ya en la parte de Sender mía, que nosotros regresaremos cual huerto de Adán, nuevamente. Ese es ese estado que nos va a llevar nuevamente. No nos va a llevar a un estado permanente y eterno de sacrificio, de templo, de purificación. Eso pertenece todo al reino. Y esa es mi tesis en la cual yo me he enfocado. Excelente, ese es el final, ese ya es el punto final suyo. Sí, claro. Ok. Bueno, vamos aquí con la parte final de Nazareno. Sí, por ejemplo, él habla de qué sé yo, de que el cielo nuevo y tierra nueva. Y eso es algo que se dice en la profecía. Por eso, si queremos aislar todo lo que se habla en el Nuevo Testamento sin tener entendimiento de lo que han hablado la ley y los profetas, vamos entonces a tergiversar estas cosas y vamos a tenerla por literalista. Entonces, por ejemplo, en Isaías 65 nos dice claramente, ¿por qué aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis, os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén. Quiere decir que antes de esto no había alegría en Jerusalén, en esos 1000 años, donde reina. Déjame. Ok, dice,
Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Entonces aquí me está diciendo precisamente de qué es el cielo nuevo y tierra nueva. Fíjate que ellos van a estar edificando, pero según él, según lo que él cree, no es la nueva Jerusalén. Sí, te pregunto. Sí. Jesús dijo que en el reino de los cielos ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Cómo es eso que...? Ese es otro tema. No quiere decir que no se casan. Escúchame. Ni se dan en casamiento. ¿Va a morir gente en el milenio? ¿Cómo? Va a morir gente en el milenio. Eso es otro tema. No lo voy a hablar ahora. Lo que pasa es que yo te lo puedo explicar claramente porque es que está la diferencia entre la Nueva Jerusalén, que entramos en la eternidad por los siglos, y diferencias que hay con el milenio, porque no cuadra la profecía. Sí. Inmediatamente, por ejemplo, tú metes la muerte ahí. Nosotros vemos que cuando nosotros vemos el orden cronológico de la profecía, Cristo la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el reino, dice luego el fin. Cuando entregue el gobierno, luego vendrá ¿qué? Luego de los 1000 años viene la guerra de Gog y Magog, ¿verdad? En el cual dice él que del Dios amado, del cielo de Dios desciende fuego. Eso es literal, descenderá fuego, todo el mundo va a coger candela. Eso lo dice Ezequiel 38 y 39. Okay. O sea, va a yo no tengo problema con cielo. Entonces, dice que el que está sentado en el trono dijo, hecho está. He aquí yo hago nueva todas las cosas. Vamos a un modo de reseteo nuevamente. Entonces, ahí vemos que en la profecía, por eso es que nosotros tenemos que entender las profecías en su línea de tiempo. Porque dice que en el milenio dice que no darán a luz para maldición, pero Jesús dijo que en el reino de los cielos ni se casan, ni se dan en casamiento. Entonces, ¿cómo van a tener luz? Si no habrá matrimonio, seremos como los ángeles de Dios. Sí. Excelente. Nuestro hermano Nazareno termine ya con su parte. No sé si Milanés puede dejarlo terminar, que ya lleva 2 minutos intentando terminar. Nazareno. Exacto, porque nosotros lo que vamos a ver, siempre es que se va a dar el reino, las naciones van a pagar por lo que hicieron a Israel, y la única distinción es que después de esto sí va a haber la paz eterna para siempre, después de los 1000 años. Y después, obviamente, de los 1000 años y Gog y Magog sean sometidos. ¿Me entiendes? Pero ya aquí tenemos al pueblo hace rato alegre, hace rato cumpliendo con estas cosas. Entonces, Apocalipsis 21 me está hablando precisamente del pueblo siendo restablecido. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo? Con cuerpos glorificados. Por eso habla a modo de parábola, usando las mismas indicaciones del templo en Ezequiel, ¿verdad? Aquí la tenemos ahora, que nos la está dando. Diferente, ligeramente diferente, para que podamos entender que es un simbolismo de los cuerpos glorificados, que es cuando el pueblo de Israel y todo lo que se adhieran a él, el pueblo de Israel, el remanente justo del pueblo de Israel y todas las naciones que se adhieran a él, van a ser precisamente justos. Y Milanés no me comprobó cuando desaparece el templo. Su excusa es que dice cielo nuevo y tierra nueva, pero vemos escrituras que dicen que el santuario va a terminar para siempre y que nunca saldrá de allí. Entonces, todo esto es alado por los moños, ¿verdad? Para que haga sentido. Y la razón por la que él es literalista es precisamente porque ha desestimado el Antiguo Testamento. Excelente. Bueno, señores, ustedes han escuchado estos insignes debatientes de la palabra. Muy buen debate, con mucho argumento, mucha Biblia y sobre todo respeto. Ya déjenos en la caja de comentarios quién usted cree que ganó, quién cree usted que humilló al otro, quién usted que perdió. Examínalo todo y retén lo bueno. Exactamente. Exacto. Cámara 4. Dios le bendiga. Bye, bye. Somos siempre fuertes. Todos
somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de ahí. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más porque él no dijo nada. Doctor, haga silencio. Dios mío, siento a papi, siento a papi. No se pongan nerviosos. Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso, hermano. Cuánta herejía en 3 minutos. A mí suélteme con eso. Suélteme todos ustedes con eso. Y ustedes que están ahí, no olviden suscribirse a este canal. Activen la campanita. Comparten, porque somos el toque de queda con los maestros.